Cuando el cuerpo se apaga, el alma grita. A veces el cuerpo descansa, pero el alma no. Te levantas, respiras, haces lo que tienes que hacer, pero algo dentro está cansada. Un cansancio que no se quita durmiendo. Un cansancio que no se cura con un fin de semana libre. Ese cansancio que nace cuando llevas mucho tiempo fingiendo estar bien. Hoy no estoy solo. Hoy me acompañan dos voces que han caminado conmigo por la vida, por la fe y por el alma. Dos hombres que, como tú y como yo, también han sentido el peso del cansancio interior y que hoy vienen a compartir su historia con su mirada y su fe. A mi lado está Alejandro López, un corazón sensible, un amigo que aprendió a transformar el dolor en sabiduría y que hoy nos recuerda que incluso en el silencio, la fe sigue respirando. Y también nos acompaña, obviamente, el padrino, un hombre de espíritu fuerte y voz profunda que ha visto cómo Dios obra incluso en medio de las batallas más duras. Su historia es un testimonio vivo de que cuando el alma se cansa, Dios no te suelta, Él te espera. ¿Cómo están, mi querido Alex? Bien, bendecido, gracias a Dios. Padrino. Encantado de estar con ustedes, encantado de estar aquí. Yo lo he sentido. Y si tú estás aquí escuchando esto, probablemente también lo has sentido. Porque hay momentos en los que el alma ya no quiere más. No porque no crea en Dios, sino porque ha sostenido tanto que ya no sabe cómo seguir creyendo, mi querido Alex. Y es que hay días en los que simplemente uno se siente y dice, Dios, no puedo más. Y no es falta de fe, es cansancio. Es haber luchado por demasiado tiempo. Es querer entender por qué la vida a veces pesa más de lo que uno puede cargar. Padrino. Sí, mira, el alma se cansa cuando callas lo que te duele. Cuando sonríes, pero por dentro estás desmoronando. Porque aunque nadie lo note, tú sabes que algo está roto dentro de ti. Y lo peor de todo es acostumbrarte a vivir así. Híjole, y es que no sé si ustedes concuerden conmigo, pero el alma se cansa de ser fuerte todo el tiempo, de sostener a todos, de callar lo que siente y de fingir que no le duele. Se cansa de querer agradar, de tener que demostrar, de cargar historias, heridas y batallas, pues obviamente que nunca pidió. Y ahí, justo ahí, aparece ese silencio, ese momento en el que te das cuenta de que ya no puedes más. Pero tampoco no sabes cómo parar, Alex. Tú cuéntanos. Pues, ¿sabes? Por ahí se empieza. La verdadera oración. Cuando ya no tienes palabras, el alma suspira. Cuando no puedes ni hablar, pero tu corazón todavía late y le dice a Dios, haz algo porque yo ya no puedo. Sí, Wow. mira, el alma se cansa, pero también sana. Así como la cansas, también tienes la posibilidad de sanarla. Y a veces ese cansancio es el llamado más profundo de Dios. Es su manera de decirte, deja de cargar lo que ya no te toca. Padrino, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque se oye muy bonito y creo que los que estamos en esta mesa lo hemos vivido, pero alguien que nos esté escuchando posiblemente está pasando por ese momento y no sabe que voltear a ver o no lo tiene contemplado como solución el voltear a ver a Dios y decir, ya no puedo más. ¿Cómo lo detecta? Es que a veces no es un cansancio físico, a veces es un cansancio de aparentar, un cansancio de creerte, un cansancio de no poder decir, ya no puedo, de no poder abrirte hacia los demás, un cansancio de esa apariencia que te has formado y que tú piensas que si la dejas, vas a perder. Alex, pero no pasa, no sé si a ti te ha pasado que cuando a veces sostienes tanto, pero no es porque te quieras creer Superman, sino porque a veces creemos que rendirte o tomamos como el decir,
Si me rindo, ¿cómo le hago? O no quiero rendirme. O, no es tanto a veces el no querer voltear a ver a Dios, sino el que a veces no sabes que es momento de parar. Pues sí, he tenido experiencias de esas, ¿no? Padrino, fuertes. Hay días, según yo, está uno bien, todo está tranquilo, cargas con muchas emociones en el día, y hay días que te levantas triste, como fragmentado por dentro, como roto por dentro, y es cuando realmente yo me he dado cuenta que a mí me ha ayudado mucho a acercarme a Dios. En lo malo también, en la enfermedad, ¿no? He vivido cosas fuertes, Complicadas. complicadas de salud, ¿no? Y pues la gracia de Dios, sigo aquí con todos ustedes, ¿no? Y a veces uno reniega, pero sabe que siempre el regalo es la vida, ¿no? La vida y el amor. Y el amor. Sí. Y además esta parte de tener derecho, de sentirte merecedor y de tener derecho de llorar, de gritar, de decir no puedo, porque nos han enseñado, por lo menos a mí, me enseñaron y ni siquiera directamente, es algo como que absorbes en la atmósfera de la misma vida, de la sociedad, como que no puedes llorar, no puedes decir que no puedes, no puedes decir que es complicado, Te puedes como quejar. no te puedes quejar. Quejar. Un nivel de exigencia muy... No, No llega a ser absurdo. claro que sí. Por supuesto que es absurdo. ¿Cuándo te das cuenta que es absurdo? Cuando lo sueltas, descansas y te das cuenta que no pasaba nada. Que no pasaba nada si un día llegas a tu casa, te acuestas en la cama y te pones a llorar. Además es válido. Súper válido. O sea, es En ese momento válido. te das cuenta que no pasaba nada y entonces dices, ¿por qué no lo hice desde antes? Sí. Cargué mucho tiempo a lo tonto. Es que hay un cansancio, padrino, que no viene del cuerpo. Es el peso de las emociones no habladas, de las decepciones que uno guarda, obviamente. De los te perdono que nunca fueron sinceros. De los estoy bien, que eran mentiras piadosas para seguir adelante. A mí me ha pasado mucho. A ver, Alex, pero ¿tú qué opinión tienes de eso? Porque estoy seguro que también te ha pasado mucho. Yo a veces he mentido hasta cuando me dicen, oye, te sirvo otro café y digo, no, gracias, por pena o por lo que sea, y si quiero. Ajá, ajá. Sí, claro, ese peso es invisible. Como es el tener que ser fuerte, ¿no? Cuando uno por dentro piensa, pide descanso, el sentir que si te detienes, no se cae, pero ¿y si no se cae? ¿Y si está en pausa? Y Dios simplemente está esperando para sostenerte Sí, nuevamente. sí. Por eso ¿No? es un eterno darte cuenta que no pasaba nada. El alma no se rompe de golpe, se va desgastando de a poco. Por eso es tan importante escucharla a tiempo, antes de que se rompa totalmente. Hay señales, cuando nada te emociona, cuando ya no encuentras gusto en lo que hacías con pasión, los gustos que tenías de repente ya dejan de agradarte. El ímpetu, ¿no? Ajá. Pierde uno el ímpetu. Ándale. Cuando la oración Ajá. se vuelve rutina, cuando ya no estás orando realmente, cuando ya nada más estás repitiendo. Ok. Ujú. Cuando sonríes, pero ya no brillas. O sea, en realidad no estás sonriendo con el alma, estás sonriendo con la boca, con el No lo cuerpo, estás sintiendo. pero no lo estás Adentro, no lo sintiendo. estás sintiendo. Es Ujú. como un compromiso ante los demás. Ajá. Y contigo mismo estás. Ujú. Es cuando dicen que el alma se apaga y el cuerpo sigue, pero la vida se detiene. Por dentro ya no hay chispa. Lo que usted decía, ya no hay ilusión, ya no hay propósito y sin propósito todo se vuelve un peso. Hay algo que aprendí yo en lo personal, en mis propios silencios, que Dios no grita, para empezar, Dios susurra. Y si tu alma está cansada, quizás lo que necesitas no es más ruido, sino silencio. Yo ahorita les decía que de pronto ya me quité la costumbre de ponerme audífonos para ir a hacer ejercicio. Porque de verdad ese ratito en el que me voy a caminar, ya no digo ni correr, porque
Ya no me exijo correr. Cuando no tengo ganas de hacer nada, no lo hago. Simplemente camino, pero sin audífonos. Sin audífonos porque obviamente todo es ruido y todo es información y todo es estar fuera de, ¿no? Y fíjate, yo también he pasado por unos momentos así. Cuando todo parece bien afuera, por dentro uno está vacío. Y recuerdo que una noche, sin planearlo, dije, Señor, no sé qué pasa, pero ayúdame. Y no escuché una voz, solo sentí calma y entendí que Dios no siempre quita el cansancio y a veces te enseña a descansar en Él. Sí, sí. Y también a mí me ha pasado, mira, recuerdo una etapa donde yo predicaba, ayudaba, hablaba, servía. Ajá. Según yo, muy bien, Ajá. pero por dentro me sentía seco, como si nada me llenara, hasta que entendí que no se puede dar lo que no se tiene. Y ahí fue cuando empecé a cuidar mi alma como algo sagrado, no como una obligación. Y a veces eso es lo que necesitamos, descansar el alma, no solo el cuerpo. Volver a casa, pero no a la casa de paredes, sino a la casa interior, donde Dios espera en silencio. En esos momentos que nos ha pasado, a mí en lo personal me ha pasado muchas veces, justamente cuando ya no puedes más. En el bloque, aquí, en este. Porque además, ahorita lo platicábamos, hay un momento en el que ya no se puede más. O sea, cuando has intentado todo, has orado, has luchado, has creído y sin embargo el alma sigue cansada. Ahí es donde empieza el verdadero silencio. El silencio que no es ausencia de ruido, sino el momento en el que hasta tu fe se sienta a descansar. Yo he estado ahí donde ni los brazos de una persona, literalmente ni un abrazo ayuda, donde te preguntas si de verdad vale la pena seguir haciendo el bien y te cuesta hasta sonreír, pero ¿sabes algo? Ahí justo ahí es donde Dios empieza a trabajar, porque cuando tú ya no puedes, Él empieza a mostrarte que no todo depende de ti. Quita esa cara, Alex. Es duro aceptar eso, como no. Uno se acostumbra a ser fuerte, a ser el que sostiene, el que puede, el que no se rinde, pero llega un punto en el que hasta la fe se desgasta y te das cuenta de creer también cansa. Sí, sí, así es. Es que la fe no es una carrera de velocidad, mira. Es una caminata larga y a veces cuesta arriba, o sea, a veces empinada, a veces es algo cansado. ¿Mm? Hay días en los que solo avanzas porque sabes que Dios no te ha soltado, aunque ya no tengas fuerza para seguir caminando. Solamente avanzas por gracia de Dios. Siempre. Aquí es donde entra eso de que a veces el alma no necesita respuestas, ¿no? Cuando a veces solamente requiere compañías, a veces solamente necesitas ver a alguien y ya no respuestas ni ruido ni nada, ¿no? Porque solo saber que alguien te entiende, que no estás loco por sentirte cansado. Y ahí está Dios, esperando que sueltes, esperando que dejes de demostrarle lo fuerte que eres, porque Él no te ama por ser fuerte, Él te ama incluso cuando te rompes. No es verdad. Yo recuerdo una noche, una de esas en donde el corazón pesa más que el cuerpo. Estaba en silencio, sin querer hablar con nadie y solo dije, Señor, no entiendo nada. Y fue extraño, no cambió nada de afuera, pero sentí algo por dentro, como si alguien me dijera, no tienes que entender, solo confía. Wow. Tan reciente eso. Claro. Fíjate, eso me recuerda lo que dice el Salmo 34. Ujú. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no te deja cuando te quiebras. Al contrario, Él se acerca más. Porque mientras el mundo te exige, Él solo te pide que descanses.
¿Qué tal, Y es que el alma cansada no necesita consejos. Eso es algo que debemos aprender mucho y llevarlo a la práctica. También usted que nos está escuchando, hay veces que la gente no necesita consejos, ni necesita nada de eso, solamente necesita consuelo. Y hay un tipo de consuelo que solo llega en silencio. Ese momento donde ya no hay palabras, donde solo cierras los ojos y dices, Señor, quédate conmigo. Justo cuando el alma llora sin lágrimas. ¿Sabes qué he aprendido? Que el alma no se quiebra por lo grande, sino por lo pequeño que se acumula. Los silencios, las decepciones, los no pasa nada, hasta que un día pasa todo. Ay. Exacto, y fíjate, cuando pasa, te das cuenta de que el cuerpo habla lo que el alma calla. ¿Y de qué manera te habla el cuerpo? Es cuando vienen las enfermedades, el insomnio, la ansiedad, porque el cuerpo grita lo que el espíritu no ha podido sanar. Y ahí uno tiene que tomar una decisión, seguir fingiendo, que es lo que solemos hacer muchas veces, o yo en lo personal, o empezar a sanar. Y sanar no es olvidar, que eso quede muy claro. Es dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. Es mirar la herida y decir, sí, efectivamente dolió, pero ya no quiero vivir desde el dolor. Yo tuve que aprender eso. Hubo una etapa en la que estaba rodeado de gente, pero me sentía solo. Era como si todos me vieran, menos yo, hasta que entendí que necesitaba volver a hablar con mi alma y a preguntarle, ¿qué necesitas? ¿A mí? Y muchas veces el alma responde con lágrimas. O sea, es necesario llorar con cansancio, con silencio, con ganas de desaparecer un rato. Y eso también está bien. No todo es productividad, no todo es estar bien. A veces sanar es detenerse, apagar el ruido y dejar que Dios te abrace en medio del cansancio. Híjole, y ese abrazo no siempre se siente, A veces solo se cree. Es fe pura, literalmente, sin emociones, sin fuegos artificiales. Es esa confianza que dice, no entiendo, pero sé que no estoy solo. ¿Qué trabajo cuesta hacer eso? Y eso lo menciona Isaías 40. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algo que yo le envidio literalmente bueno, no hay de la buena ni de la mala, pero algo que me sorprende siempre es la memoria del padrino, se sabe todo. Ahora nos cita hasta los salmos, y si le da otra leída, es capaz de decirnos literalmente hasta el segundo, así que sea, no, es que, bueno, me cuesta a veces trabajo hablarle de tú, Alex, les voy a decir, ¿por qué? Él fue mi primer padrino cuando yo estuve en recuperación. Entonces, es la primera vez, creo yo, que le hablo de tú fuera de todo, pero aquí en el programa, pues es otro boleto. Entonces, me siento raro. Para mí este es un programa muy especial. Porque obviamente, a veces, que es como el caso de hoy, el alma solo necesita un respiro, una oración susurrada, no para cambiar el mundo, obviamente, sino para recordar que el alma cansada no está rota, solo está pidiendo volver a casa, literalmente volver a respirar. Dicen que el alma también necesita aprender a respirar, y creo que eso es una gran verdad, porque cuando llevas tiempo sobreviviendo se te olvida cómo vivir, y literalmente un día sin darte cuenta estás cansado, no del mundo, sino de ti mismo. A mí me pasó muchísimo ya. Bueno, pero lo más hermoso de todo esto es que Dios no se asusta de tu cansancio, no se aleja cuando tu fe se apaga. Él se sienta contigo y en el silencio te dice bajito, descansa, no tienes que demostrarme nada.
Y eso para mí es fuerte, porque además yo siempre he sido una persona que ha vivido queriendo demostrar todo. ¿Para qué? No me pregunten. Ni por qué tampoco, Alex. Yo recuerdo una etapa así, me sentía vacío. Sí, porque aunque lo parezca, el alma también se renueva, se cansa, se vuelve a levantar y cuando lo hace, brilla distinto, ¿sabes? Yo no buscaba ser fuerte, buscaba estar en paz. Hijo, ¿y qué? Eres mío. Ahí entendí que no era lo que hacía, sino lo que tenía. Era lo que Dios veía en mí, aun cuando yo ya no veía nada. Yo también lo vivía. A veces sirviendo a los demás, te olvidas de ti. Das tanto que un día te das cuenta que no te quedó nada para ti. Y entonces te toca volver al principio, volver a ser hijo, a dejar que Dios te abrace como a un niño cansado. Porque el alma no se renueva con fuerza, se renueva con amor. Justamente hace ratito lo estaba diciendo, ¿no? Porque el alma se cansa, pero el amor la levanta. El alma se apaga, pero la fe la enciende. Y cuando vuelve a respirar, todo se siente distinto. Así literalmente, no más prisas, no más máscaras, no más culpas, solo verdad, solo paz. Y es que hay algo que solo se entiende cuando tocas fondo, que en el fondo, o sea, que el fondo no era el final, que era el punto de partida. ¿Qué tal, mi querido Alex? La presencia que sana. A veces le pedimos a Dios que cambie las cosas, pero Él no cambia. Él lo que cambia es nuestro corazón. Porque no todo lo que duele es castigo y a veces es una preparación a la vida. Sí, fíjate, y muchas veces el cansancio del alma es la señal de que ya no puedes seguir viviendo igual. Qué fuerte. Dios te detiene para que aprendas a confiar, para que recuerdes que tú no eres el salvador de nadie, que no tienes que cargar el mundo en los hombros. Y cuando sueltas, cuando dejas que las cosas sean, literalmente cuando entregas ese cansancio, empiezas a sentir la ligereza del alma. Y es lo que se dice y lo que se entiende en Mateo. Yo no me acuerdo como usted el número, padrino, pero yo me acuerdo de esa que cita ahí, ¿no? Que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, los haré descansar. No sé si le cambié palabras, pero así está. O sea, da a entender esa parte que a mí pues, me gusta mucho, mi querido Alex. Sí, qué hermoso es eso. Porque el descanso de Dios no es inactividad, es paz. El poder respirar y saber que aunque nada haya cambiado afuera, todo lo cambió desde adentro. ¿No? Sí. Y cuando el alma descansa, se vuelve más sabia. Aprende a soltar sin odio, a esperar sin ansiedad, a amar sin miedo, porque ya no busca entenderlo todo, solo confiar. Y ahí es donde empieza la verdadera sanación. No cuando todo vuelve a la normalidad, sino cuando aprendes a mirar el dolor con compasión. Cuando puedes decir, sí, me dolió, pero gracias Dios, porque con ese dolor nací de nuevo. Porque ese contexto de decir nací de nuevo, híjole, cuando realmente lo pasas en tu vida, a mí me pasó cuando yo tenía 18 años, literal, sí, eran de 18 años, que de la nada, solamente un día sentí que me faltaba el aire y fui al médico y no sabía ni nadie le empezó o sea, nadie sabía qué estaba pasando. Hasta el otro día, que me vio un internista, me dijo es de los pulmones y ya traía 1,9 litros de sangre en el pulmón. Me tuvieron que intervenir literalmente de emergencia. Tenía muchos problemas desde en las cuerdas bucales, ya se me habían hecho callos del esfuerzo que había llevado ya por 72 horas mal. Decía el doctor, no sé cómo estás vivo, porque pues, y literalmente no alcanzaron ni a anestesiarme, me abrió por abajo por donde está la axila y me operó literal.
A los 3 días que estaba en recuperación, me acuerdo que mi papá estaba llore y llore afuera del cuarto y me habían dicho que iba a recuperar la voz, pues poco a poco y paulatinamente. Y resulta que una mañana desperté, que me puse a orar y tenía la voz como si nada. Y de tan grave que me vi, y como vi a mi familia todos en caos, literalmente, pues después de verme, bueno, yo no sé cómo me hayan visto, ¿no? Hasta mi abuelita en paz descanse, recuerdo que se la pasaba afuera orando, empecé a darle valor a la vida. Y para mí fue un nacer de nuevo, porque inclusive en ese episodio yo vivía en la ciudad de León, Guanajuato. Y en ese episodio decidí regresar acá a México y empezar de nuevo cerca de mi familia. Eso para mí fue un nacer, literalmente lo que dice aquí. Fue un dolor, no solo para mí, para mi familia, porque una enfermedad la vive la familia completa, no solo tú. Pero ahí fue un despertar y un decir, ok, no andaba a lo mejor haciendo las cosas correctamente. Sí. Y tuve que empezar de nuevo. Alex. Me pasó a mí. También, ¿verdad? Bien. Gracias a Dios de volver a nacer. Sí. Creo que todos supieron, ¿no? En mi caso, en donde, La gente no, cuéntanos. eso sí, pues el sentir, el ver que la vida es muy frágil, que un día estás bien y al otro día estás en un hospital debatiendo entre la vida y la muerte, ha sido muy difícil para mí y para mi familia, en momentos en donde ya no quieres luchar y todo, pero siempre yo estuve en oración pidiendo a Dios que me dé una nueva oportunidad. Y hoy les vengo a decir que me dio una oportunidad. Y les vengo a decir que hoy estoy viviendo y con Dios y me dio más sensibilidad a las personas. Hoy valoro la vida. Hoy mi día a día es dar lo máximo de mí sin olvidarme de que Dios me dio una segunda, otra vez, otra oportunidad en la vida y valorar la vida y pedirle a Dios cada día que me dé más fortaleza, que me dé más salud para seguir adelante en mi camino, en estar ayudando apoyando a la gente, ¿no? Que ha vivido esos tipos de situaciones y por la gracia de Dios y pues la ayuda de todos ustedes, pues aquí estamos y con mucha fe y con muchas ganas de vivir y por la gracia de Dios estamos aquí. Siempre. Aquí. Y como lo dijo, lo decía y me acuerdo, lo tengo muy claro, ¿no? Hoy sé, no recuerdo bien tus palabras, pero ahorita tú, Alex, nos lo vas a decir, pero me acuerdo que decías, hoy sé que no puedo olvidarme de mí. Hoy tiene que ser, la lealtad es primero con Dios, luego conmigo y después con los demás. Así es, así muchas veces uno por hacer las cosas bien no se preocupa de uno mismo, ¿verdad? Pero esa lección yo lo veo como una lección en la vida, en donde cambia la vida, cambia tu modo de pensar, de ser, de actuar en la vida ante la gente, ante la familia, ante la sociedad, ante todos, ¿no? Y seguramente contigo mismo también. De actuar contigo, no te puedes olvidar de ti. No, hoy. Qué fuerte. Hoy, no, me amo. Sí, Hoy me amo, de verdad, hoy me valoro y me cuido. Y lo más importante, creo yo, o la lección más grande que nos deja todo esto es, Dios nos ama más. Así es. Y justamente, Así es. vámonos me ha puesto muy bien este programa. Y hoy te sientes cansado. Quiero decirte algo. No estás solo. Dios no te ha dejado. Y aunque no lo sientas, Él sigue obrando en tu silencio. Tal vez hoy no tengas fuerzas para orar, pero ese suspiro que sale de tu alma también cuenta. Tal vez hoy no tengas ganas de hablar, pero el simple hecho de seguir aquí ya es una oración. A veces el cuerpo calla, pero el espíritu grita. Y en ese grito, Dios te escucha.
Él no necesita palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Cierra los ojos por un momento, respira y di con calma: Señor, estoy cansado, pero sigo creyendo. Y ahora, acompáñame en esta otra oración. Señor, hoy vengo sin máscaras. Mi alma está cansada, pero mi corazón aún confía. Te entrego todo lo que pesa, todo lo que no entiendo, todo lo que ya no puedo cargar. Enséñame a descansar en ti, a soltar el control, a confiar en tu tiempo y a creer que incluso el cansancio puede ser sagrado. Si me lleva de vuelta a tu presencia, devuélveme la paz que perdí entre los ruidos, la fe que dejé entre los miedos y la esperanza que olvidé en las decepciones. Hoy solo quiero descansar en tu amor. Amén. Y el momento que hemos hecho memorable, es más, el otro día decía el padrino, practíquelo, si no nos cree. Seguramente tiene una Biblia cerca de usted o en tu casa o donde sea. Ábrela, solo ábrela y lee. Seguramente va a tener un buen mensaje para ti, segurísimo. A ver, mi querido Alex, tú eres el invitado de honor. Abre la Biblia. Vamos a ver dónde cayó. En Nehemías. ¿Y qué dice Alex? Esdras lee al pueblo el libro de la ley. En el 7º mes, todo el pueblo se reunió con un solo hombre en la plaza, que se encuentra frente a la puerta del agua. Ahí pidieron a Esdras que trajera un libro de la ley de Moisés, que Yahvé había dado a Israel. Esdras trajo la ley ante la asamblea en que se mezclaban los hombres y las mujeres, y todos los niños que podían entender lo que se iba a leer. Era el primer día del 7º mes. Esdras leyó en el libro ante todos ellos desde la mañana hasta el mediodía en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Hay que leer, hay que estar en silencio. Qué fuerte. Hay que estar en silencio. Sí. Muchas gracias. Y junto a Alejandro López y al padrino, te damos las gracias por acompañarnos en este episodio de Solo por Hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque quizá alguien más también necesita volver a respirar. Nos vemos en el próximo episodio.